El sol del oeste era un verdugo implacable, horneando la tierra hasta convertirla en una costra agrietada y sedienta. El viento, un soplido constante de polvo y desesperación, barría el paisaje, llevando consigo los lamentos silenciosos de aquellos que se atrevían a desafiar su furia. En medio de esta vasta e indiferente extensión, una joven figura se aferraba a la vida con la misma tenacidad que una raíz de mezquite se aferra a la última gota de humedad. Su nombre era Elara, y su existencia era un testimonio de la brutalidad y la belleza de un mundo que no ofrecía cuartel. Elara había conocido la pérdida como a una sombra constante desde su más tierna infancia. Sus padres, pioneros con sueños tan grandes como el cielo de Texas, habían sucumbido a la fiebre del río, dejándola sola en un mundo donde la soledad era una sentencia de muerte. Tenía apenas 10 años cuando fue entregada, como un fardo de ropa vieja, a la caridad de un orfanato polvoriento en la periferia de San Ángelo. Allí, entre las paredes descoloridas y el hedor a jabón rancio, aprendió que la vida era una serie de intercambios injustos y que la ternura era un lujo que pocos podían permitirse. La noticia de que sería colocada le llegó una mañana de verano, envuelta en la voz monocorde de la hermana Agnes. Un ranchero, un tal Caleb Blackwood, necesitaba manos en su rancho, a unas semanas de viaje hacia el oeste, en un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. La hermana Agnes, con su habitual pragmatismo, le explicó que era una oportunidad, un techo y comida, algo que muchos niños de su condición nunca encontraban. Pero en los ojos de Lara, solo veía la silueta de una nueva prisión, una donde los barrotes no serían de hierro, sino de soledad y trabajo duro. Los rumores sobre Caleb Blackwood precedían su reputación como un eco siniestro en el viento. Se decía que era un hombre de pocas palabras y menos sonrisas, con un corazón tan endurecido como la tierra que cultivaba. Su rancho, conocido simplemente como el Yermo, era un lugar donde los sueños morían y las esperanzas se convertían en polvo. Nadie duraba mucho tiempo allí, y los pocos que regresaban a la civilización lo hacían con una mirada perdida y el espíritu roto. Elara, sin embargo, no tenía elección. Su destino estaba sellado por el silencio de sus padres y la indiferencia del mundo. El viaje fue largo y arduo, un calvario de polvo, calor y el constante traqueteo de la carreta que la llevaba hacia lo desconocido. El conductor, un viejo vaquero con una barba gris y ojos cansados, apenas le dirigió la palabra. Elara se aferraba a un pequeño relicario de plata, el único recuerdo tangible de su madre. Su tacto frío una brisna de consuelo en medio de la inmensidad. Observaba el paisaje desfilar, la monotonía de los arbustos espinosos y las colinas ondulantes. Cada milla un paso más lejos de cualquier vestigio de su pasado, cada milla un paso más cerca de su nuevo carcelero. Cuando finalmente llegaron al Yermo, el sol ya se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos sangrientos. El rancho era todo lo que los rumores habían prometido y más. Una casa de madera tosca y gris, con un porche desvencijado y ventanas que parecían ojos vacíos. Un estable inclinado, un corral de ganado ruinoso y la omnipresente sensación de abandono. No había signos de vida, salvo el graznido de un cuervo solitario que observaba desde lo alto de un poste. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. El vaquero la dejó en el porche, descargó su pequeña maleta y se despidió con un gruñido. «Está dentro», dijo, señalando la puerta con la cabeza antes de montar y desaparecer en la penumbra. Elara se quedó sola, una figura diminuta y frágil frente a la inmensidad de su nuevo hogar. La puerta de la casa se abrió lentamente, y una silueta alta y corpulenta apareció en el umbral. Caleb Blackwood era un hombre que parecía tallado en la misma roca áspera de la tierra que lo rodeaba. Su rostro, surcado por profundas arrugas, era una máscara de indiferencia. Sus ojos, del color de pedernal, escrutaron a Elara con una frialdad que heló la sangre en sus venas. No había una pizca de amabilidad en su mirada, solo un reconocimiento seco y sin emociones. Llevaba ropa de trabajo gastada, una camisa de franela a cuadros y pantalones de cuero, y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Su presencia era imponente, su aura intimidante. «Así que eres la huérfana». Su voz era un rasguido, áspera como el papel de lija. No era una pregunta, sino una afirmación. Elara asintió, incapaz de encontrar las palabras. «Bien, no espero mucho. Solo trabajo. ¿Entendido?» «Sí, señor», logró balbucear, su voz apenas un susurro. «Dentro. Hay una habitación pequeña al fondo. No esperes lujos. Y no esperes que te trate como a una muñeca. Aquí se trabaja».
Caleb se dio la vuelta y entró en la casa sin esperar su respuesta, dejándola de nuevo en la oscuridad creciente. El ara recogió su maleta y cruzó el umbral, adentrándose en un mundo de sombras y silencio. La casa era tan austera como su dueño. Una sala principal con una chimenea apagada, una mesa de madera maciza y 2 sillas. El aire era pesado, con el olor a polvo y humo frío. La habitación que le asignaron era poco más que un armario. Una cama individual con un colchón fino, una manta de lana áspera y una pequeña cómoda. No había ventanas, solo una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El ara desempacó sus pocas pertenencias. Una muda de ropa, el relicario de su madre y un pequeño libro de cuentos desgastado. Se acostó en la cama, el colchón chirriando bajo su peso, y se acurrucó, sintiendo el frío de la soledad calar hasta sus huesos. La primera noche en el yermo fue un tormento de pesadillas y el aullido distante de un coyote, un presagio de la vida que le esperaba. Los días siguientes confirmaron sus peores temores. Caleb Blackwood era un capataz exigente y despiadado. Sus órdenes eran secas y sin rodeos, sus críticas afiladas como una navaja. El ara fue puesta a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Limpiaba la casa, lavaba la ropa en un barreño de metal, cocinaba comidas sencillas y repetitivas, y ayudaba en el establo, alimentando los caballos y limpiando los puestos. Sus manos, antes suaves, pronto se volvieron ásperas y agrietadas, su cuerpo adolorido y exhausto. Caleb nunca la llamaba por su nombre, solo niña o tú. Su mirada seguía siendo fría, su comportamiento distante. Parecía que su presencia en la casa era una molestia necesaria, un mal menor que tolerar. El ara aprendió a moverse en silencio, a anticipar sus deseos antes de que los expresara, a volverse invisible. Era una sombra en su propia vida, un fantasma en el desierto. Pero a pesar de la dureza, el ara poseía una resiliencia inquebrantable. Había aprendido de sus padres la importancia de la perseverancia, de encontrar la belleza en los pequeños detalles. Observaba el amanecer teñir el cielo de oro y púrpura, escuchaba el canto de los pájaros al romper el día, y encontraba consuelo en la quietud de la noche estrellada. En su interior, a pesar de la opresión, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Un día, mientras limpiaba el establo, encontró un potro recién nacido, débil y tembloroso, abandonado por su madre. Sus ojos se encontraron con los del pequeño animal, y en ellos vio un reflejo de su propia vulnerabilidad. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó en sus brazos, lo llevó a un rincón cálido del establo y lo alimentó con leche tibia que había reservado de la cocina. Lo acunó, lo mimó, y lentamente el potro recuperó algo de fuerza. Lo llamó Estrella, por la única luz que veía en su vida. Caleb la encontró días después, acunando al potro. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y algo más. «No tenemos recursos para un animal débil», gruñó. «Morirá. No pierdas el tiempo». «No morirá, señor», respondió el ara, su voz firme, una rareza en su presencia. «Lo cuidaré». Caleb la miró fijamente, sus ojos gélidos. Por primera vez, el ara no se encogió. Había algo en la determinación de la niña, en la forma en que sus pequeños brazos rodeaban al potro, que detuvo su reprimenda. Él solo resopló y se alejó, pero el ara sintió que, por un breve momento, había logrado penetrar un poco en la impenetrable armadura del ranchero. Los meses pasaron. El ara continuó su rutina, pero Estrella se convirtió en su confidente silenciosa, su única amiga en el rancho. El potro creció, fuerte y saludable, gracias a su inquebrantable dedicación. Ella hablaba con él, le cantaba viejas canciones que su madre le había enseñado. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que aún había ternura en el mundo. Caleb, por su parte, seguía siendo un enigma. Trabajaba incansablemente, su figura solitaria siempre en movimiento, supervisando el ganado, reparando cercas, enfrentándose al desierto con una determinación feroz. A veces, el ara lo veía sentado en el porche al anochecer, una pipa humeante en la mano, sus ojos fijos en el horizonte. Se preguntaba qué pensamientos atormentarían a ese hombre, qué dolor había endurecido tanto su alma. Una tarde, mientras el ara regresaba del río con agua, escuchó un grito ahogado. Corrió hacia el establo y encontró a Caleb tirado en el suelo, una pierna atrapada bajo un pesado saco de grano que había caído de una pila inestable. Su rostro estaba pálido de dolor, sus dientes apretados para contener un grito. «Señor Caleb»,
exclamó el Ara, dejando caer los cubos de agua. «No te acerques, niña», gruñó él, tratando de moverse, pero el dolor lo inmovilizaba. «Es inútil». El Ara, sin embargo, no lo escuchó. Sus ojos escanearon la situación, buscando una solución. La viga que sujetaba el saco era demasiado pesada para ella sola, pero vio una palanca de hierro cerca. Con una fuerza nacida de la desesperación, la tomó y, con toda su pequeña fuerza, la encajó debajo del saco. Hizo palanca con todas sus energías, gritando de esfuerzo. El saco se movió, apenas unos centímetros, lo suficiente para que Caleb pudiera liberar su pierna con un gemido de dolor. «¿Estás herido, señor?», dijo el Ara, arrodillándose a su lado. Su pierna estaba claramente rota, torcida en un ángulo antinatural. «No es nada», siseó Caleb, tratando de levantarse, pero cayó de nuevo. «Maldita sea». El Ara, con una calma sorprendente, evaluó la situación. «No puede moverse. Necesitamos ayuda, pero el pueblo está lejos». Había una voz en su mente, la de su madre, que le había enseñado algunas nociones básicas de primeros auxilios. «Voy a entablillarle la pierna. No le gustará, pero no podemos dejarla así». Caleb la miró con sorpresa. La determinación en sus ojos, la forma en que sus pequeñas manos se movían con propósito, era algo que nunca había visto en ella. Asintió, su rostro contraído por el dolor. El Ara corrió a la casa, trajo trapos limpios, agua tibia y 2 tablas de madera que encontró en el cobertizo. Con delicadeza, pero con firmeza, enderezó la pierna de Caleb, ignorando sus jadeos de dolor. Él apretó los dientes, pero no la detuvo. Ella envolvió la pierna con los trapos, colocó las tablas a los lados y las ató firmemente. Luego, con la ayuda de un tronco, lo ayudó a arrastrarse hasta el porche de la casa, donde el aire era más fresco. Esa noche, el Ara lo cuidó. Le preparó una sopa caliente, le dio analgésicos rudimentarios a base de hierbas que había encontrado en el jardín y cambió sus vendajes. Caleb, inmovilizado y vulnerable, no tuvo más remedio que aceptar su ayuda. Había una extraña intimidad en la situación, una barrera que se había roto entre ellos. Por primera vez, el Ara vio algo más que frialdad en los ojos de Caleb. Vio gratitud, mezclada con una incómoda vergüenza. Durante las semanas siguientes, con Caleb postrado en cama, el Ara asumió la mayor parte de las tareas del rancho. Ella alimentaba al ganado, cuidaba de Estrella, mantenía la casa en orden y atendía las necesidades del ranchero. La soledad se había mitigado un poco con la responsabilidad y la presencia de Caleb, aunque a menudo malhumorada, ya no era tan intimidante. Una tarde, mientras le cambiaba los vendajes, Caleb la detuvo. «Niña», su voz era un poco más suave de lo habitual. «Nunca me dijiste cómo te llamas». «El Ara, señor», respondió ella, sorprendida por la pregunta. «El Ara», repitió él, el nombre sonando extraño en sus labios ásperos. «Gracias, El Ara, por lo que hiciste. No muchos se habrían preocupado». El Ara solo asintió, su corazón dando un vuelco. Era la primera vez que le mostraba un atisbo de humanidad, la primera vez que su nombre se pronunciaba con algo parecido a respeto. A medida que Caleb se recuperaba lentamente, comenzó a observarla más de cerca. Notó la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba con Estrella, la dedicación con la que realizaba sus tareas, la silenciosa dignidad con la que soportaba la dureza de su vida. Empezó a sentir una punzada de culpa por la forma en que la había tratado, por la forma en que la había visto solo como otra boca que alimentar y un par de manos para trabajar. Un día, mientras el Ara limpiaba el estudio de Caleb, encontró una caja de madera escondida en el fondo de un cajón. La curiosidad la venció y la abrió. Dentro, encontró una serie de cartas viejas, amarillentas por el tiempo, atadas con una cinta descolorida. Eran de una mujer, una tal Sara, y hablaban de amor, de sueños compartidos, de la esperanza de una vida juntos. También encontró una foto, una imagen descolorida de una mujer hermosa con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida, idénticos a los de Caleb. Y junto a ella, una foto de un niño pequeño, un niño con la misma mirada de Caleb. En el reverso, una fecha y un nombre, Thomas, 1872. De repente, la frialdad de Caleb, su aislamiento, su amargura, cobraron un nuevo significado. Era la tristeza de un hombre que había amado y perdido. El Ara, que había conocido la pérdida, sintió una punzada de empatía. Sin embargo, no había tiempo para reflexiones.
ya que Caleb entró en la habitación. «¿Qué haces aquí?» Su voz era un látigo, sus ojos fijos en la caja en las manos de Lara. El Lara se sobresaltó, el cofre cayendo al suelo y las cartas esparciéndose. La foto de Thomas aterrizó a los pies de Caleb. Él la recogió, su rostro una máscara de dolor y furia. «¿Curiosa?», rugió. «No tienes derecho a husmear mis cosas». «Lo siento, señor», dijo el Lara, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo no quería, solo». Caleb la interrumpió, su voz ahora baja y peligrosa. «No sabes nada. No sabes lo que es perderlo todo». «Sí lo sé, señor», respondió el Lara, levantando la vista, sus ojos fijos en los suyos. «Yo también perdí a mis padres. Yo sé lo que es la soledad». Caleb la miró, sorprendido por su osadía. El brillo en sus ojos no era de miedo, sino de una tristeza profunda, una que él reconocía. El Lara, sintiendo una punzada de audacia, continuó. «Y sé lo que es esconder un secreto, señor, uno que puede destruir la poca paz que le queda a uno». Las palabras de Lara cayeron como piedras en el silencio. Caleb la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había algo en su tono, una verdad oculta, que él no pudo ignorar. «¿De qué hablas, niña?», preguntó, su voz ahora teñida de una sospecha creciente. El Lara vaciló. Su secreto, celosamente guardado desde la muerte de sus padres, era su única defensa, su única arma. Pero en ese momento, viendo el dolor en los ojos de Caleb, sintió que quizás era hora de bajar la guardia. Mi padre no era un simple pionero, señor», comenzó el Lara, su voz apenas un susurro. «Él era un hombre con un pasado que nos obligó a huir constantemente. Mi madre y él, siempre con un ojo en el hombro». Caleb frunció el ceño, escuchando con atención. La historia de Lara era tan cruda como el desierto que lo rodeaba. Mi padre, John Carter, era un buscador de oro. No como los demás, señor. Él tenía un don. Podía encontrarlo donde nadie más podía. Un ojo para las vetas más ricas, incluso las ocultas. Una habilidad casi mágica, decían algunos. «¿Y qué tiene de malo eso?», preguntó Caleb, su voz más suave ahora, la curiosidad superando la ira. «El problema es que mi padre no era solo un buscador. Era un hombre perseguido. Encontró una veta, una muy rica, en las montañas rocosas. Una que se suponía que nadie debía encontrar. Estaba en tierras que un hombre poderoso, un terrateniente sin escrúpulos llamado Silas Thorne, reclamaba como suyas. Thorne era un lobo, señor, un hombre que se apropiaba de lo ajeno con la fuerza de sus pistoleros». El Lara tomó una respiración profunda, los recuerdos dolorosos inundando su mente. «Cuando mi padre encontró el oro, Thorne envió a sus hombres. Mi padre se negó a entregar su hallazgo. Hubo un enfrentamiento. Mi padre, él no era un hombre violento, pero se defendió. Hubo disparos. Varios de los hombres de Thorne cayeron. Mi padre logró escapar, pero se convirtió en un hombre buscado, no por el oro en sí, sino por la sangre que se derramó. Thorne prometió vengarse, perseguirlo hasta el fin del mundo». Caleb escuchaba en silencio, su mirada fija en el Lara. La historia era oscura, llena de la brutalidad del oeste. Así que huimos, de un pueblo a otro, cambiando nuestros nombres, siempre buscando un lugar donde Thorne no pudiera encontrarnos. Mi madre, ella siempre tuvo miedo. Miedo de que nos encontrara. Miedo de que yo heredara el don de mi padre, o que me persiguieran por él. «¿El don?», preguntó Caleb, intrigado. «Sí, señor. Mi padre decía que era una sensibilidad, una forma de sentir la tierra. Yo la tengo también. Es un secreto que mi madre me hizo jurar guardar con mi vida. Decía que si alguien descubría que yo podía encontrar oro, sería mi perdición, que me usarían o me harían daño». El Lara se abrazó a sí misma, un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar del calor de la tarde. «Después de que mis padres murieron, en el orfanato, me esforcé por ser invisible. Nunca hablé de ellos, nunca mencioné el oro. Si Thorne descubría que la hija de John Carter seguía viva, y que yo tenía el don, no se detendría ante nada para encontrarme. Él cree que la veta de mi padre le pertenece, y que yo sé dónde está el resto». El silencio llenó la habitación, pesado y denso. Caleb procesó la información, su mente trabajando a toda velocidad. La historia de Lara no era solo un cuento de tristeza, sino de peligro inminente. Un secreto que la había convertido en una fugitiva,
Una presa potencial para un hombre despiadado. Torne, murmuró Caleb, el nombre sonando con un eco de reconocimiento. He oído hablar de él. Un hombre sin alma. Sus garras llegan lejos. Por eso no puedo quedarme, señor, dijo Elara, sus ojos llenos de una determinación sombría. Si me encuentra aquí, lo pondrá en peligro usted y a su rancho. Caleb se levantó, su pierna cojeando un poco, pero su postura ahora era de un hombre que había encontrado un nuevo propósito. Caminó hasta la ventana, mirando el desierto que se extendía hasta el infinito. No, Elara, dijo, su voz firme, te quedarás. Este rancho es un buen escondite. Y nadie, ni siquiera un perro rabioso como Torne, me dirá a quién puedo no tener bajo mi techo. Elara lo miró, sorprendida. El ranchero cruel que la había recibido con frialdad ahora le ofrecía protección. Pero, señor, empezó. No hay peros, la interrumpió Caleb, volviéndose hacia ella. Sus ojos, aunque aún serios, ahora tenían un brillo diferente. Una chispa de determinación, o quizás algo más. Has demostrado ser más fuerte y más capaz que muchos hombres que han pasado por aquí, y me salvaste la pierna. Te debo una. Además, añadió, una rara sonrisa asomando en sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que era un atisbo de algo. Este viejo rancho necesita un poco más de vida, y tú tienes un espíritu que se niega a ser quebrado. Desde ese día, la dinámica entre Caleb y Elara cambió por completo. La frialdad de Caleb se disipó, reemplazada por una especie de respeto silencioso y una preocupación subyacente. Él le enseñó a montar, a disparar con un rifle, a identificar las huellas de los animales en el desierto. Elara, a su vez, le enseñó que incluso en el corazón más endurecido, podía haber espacio para la ternura. Ella lo veía a veces mirando la foto de su esposa y su hijo, y por primera vez, él no la alejaba. Incluso le habló de Thomas, de cómo lo había perdido en un accidente de carro, de cómo la culpa lo había consumido y lo había impulsado a aislarse en el yermo. Caleb sabía que el secreto de Elara era una espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas. Comenzó a tomar precauciones, a fortalecer las defensas del rancho, a mantener un ojo vigilante en el horizonte. La paranoia de Torne era bien conocida, y sabía que, tarde o temprano, los hilos de su venganza se extenderían hasta el yermo. Un año después de la llegada de Elara, el peligro finalmente se materializó. Un vaquero solitario apareció en el rancho, un hombre de aspecto desaliñado con ojos inquietos. Dijo que buscaba trabajo, pero Caleb, con su instinto agudo, sintió que algo andaba mal. Observó al hombre con cautela, notando la forma en que sus ojos escudriñaban la casa, el establo, la figura de Elara. Esa noche, mientras cenaban, el vaquero, que se hacía llamar Jed, intentó sonsacar la información a Elara, preguntándole sobre su pasado, de dónde venía. Elara, siguiendo las instrucciones de Caleb, se mantuvo evasiva, sus respuestas vagas y sin importancia. Pero Jed era persistente. Al día siguiente, Caleb confrontó a Jed. «No eres quien dices ser», dijo, su voz baja y cargada de amenaza. «Eres un hombre de Torne, ¿verdad? Vienes buscando a la hija de John Carter». Jed palideció, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. Pero Caleb era más rápido. Su revólver ya estaba desenfundado y apuntaba directamente al pecho del vaquero. «Baja el arma y habla», ordenó Caleb, «o serás un festín para los coyotes». Jed, viéndose superado, se rindió. Confesó que Torne había estado buscando a Elara durante años, siguiendo pistas tenues, hasta que un rumor de una huérfana con ojos inusualmente penetrantes en un orfanato de San Ángelo había llegado a sus oídos. Había seguido el rastro, y ahora sabía que Elara estaba en el yermo. «Torne viene», dijo Jed, su voz temblorosa, con una docena de sus hombres. «Estarán aquí antes del amanecer». Caleb lo golpeó para dejarlo inconsciente y lo ató en el establo. La noticia heló la sangre de Elara. El miedo, que había sido una sombra constante, ahora se convertía en una realidad inminente. «Tenemos que irnos, señor Caleb», dijo, su voz apremiante. «No puede enfrentarse a todos ellos solo». «No voy a huir, Elara», respondió Caleb, su rostro una máscara de determinación. «Este es mi hogar, y ahora también es el tuyo. Lucharé por él, y por ti». Preocupado, Caleb preparó el rancho para el asedio. Aseguró las puertas y ventanas, cargó sus rifles y pistolas, y colocó sacos de arena en puntos estratégicos. Elara,
Con una valentía que sorprendió a Caleb, lo ayudó. Cargó municiones, preparó comida y agua, y se aseguró de que Estrella estuviera a salvo en un rincón apartado del establo. Al filo del amanecer, la polvareda en el horizonte anunció la llegada de Silas Thorne y sus hombres. 12 figuras oscuras a caballo, cabalgando con una arrogancia depredadora. Thorne era un hombre imponente, con un bigote grueso y ojos fríos y calculadores. Llevaba un abrigo de cuero y 2 pistolas enfundadas en su cadera. «Caleb Blackwood», gritó Thorne, su voz resonando en el silencio del amanecer. «Sé que tienes a la chica de John Carter. Entrégala y no habrá sangre». Caleb salió al porche, su rifle en la mano. «No tengo nada que entregarte, Thorne», respondió, su voz firme. «Ella no es tuya. Este rancho es mío, y no vas a poner un pie en él». «Necho», rugió Thorne, «entonces morirás por ella». La batalla comenzó. Los hombres de Thorne abrieron fuego, las balas silbando contra las paredes de la casa. Caleb respondió con precisión mortal, derribando a 2 de los hombres de Thorne en los primeros minutos. Elara, escondida en una ventana trasera, también disparaba. Su puntería, sorprendentemente buena, el resultado de las lecciones de Caleb. Había algo en ella, una calma fría bajo presión, que Caleb no había anticipado, pero eran superados en número. Poco a poco, los hombres de Thorne lograron flanquear la casa, acercándose cada vez más. Una bala rozó el brazo de Caleb, arrancándole un grito de dolor. Elara corrió hacia él, vendándole la herida rápidamente. «Tenemos que salir de aquí, señor Caleb», dijo, sus ojos llenos de miedo, pero también de una nueva resolución. «No podemos aguantar más». «No hay a dónde ir, Elara», respondió Caleb, recargando su rifle. Fue entonces cuando a Elara se le ocurrió una idea desesperada, pero quizás la única esperanza que tenían. «El pozo seco, señor. ¿Recuerda dónde lo encontramos? Mi padre solía decir que la tierra hablaba, y yo siento algo allí». Caleb la miró, sus ojos reflejando la desesperación. «El pozo seco ha estado vacío durante años. No hay nada allí». «Quizás no esté tan vacío como cree, señor», respondió Elara, su voz baja pero urgente. «He estado sintiendo algo, una veta subterránea, algo profundo, y si es lo que creo, podría ser nuestra única salida». Caleb, sin otra opción, asintió. «Bien, pero si es una trampa». «No lo es», dijo Elara, con una convicción que lo sorprendió. «Confíe en mí». Juntos, se arrastraron por la parte trasera de la casa, evadiendo el fuego enemigo. Se dirigieron hacia el pozo seco, un agujero abandonado a unos 100 metros de la casa. Los hombres de Thorne, concentrados en asaltar la casa, no se dieron cuenta de su escape de inmediato. Cuando llegaron al pozo, Elara se arrodilló, cerró los ojos y colocó sus manos sobre la tierra. Caleb la observó, escéptico, pero también con una extraña sensación de esperanza. Elara, concentrada, sentía la vibración de la tierra, la resonancia de los minerales. Su don era una sensación sutil, una atracción magnética hacia el oro. «Aquí, señor», dijo, señalando un punto en el borde del pozo. «Aquí hay algo, una cámara subterránea, o quizás una vieja veta oculta. Es estrecha, pero lo suficientemente grande para uno». Caleb dudó por un momento. La idea parecía descabellada, pero los gritos de los hombres de Thorne se acercaban. No tenían tiempo. «Entra tú primero, Elara», ordenó Caleb. «Yo te cubriré». Elara, con un coraje renovado, se deslizó por el estrecho agujero que señalaba, la tierra desprendiéndose a su alrededor. Caleb disparó varias veces hacia los hombres que se acercaban, dándoles tiempo. Una vez que Elara estuvo a salvo dentro, Caleb siguió. El pasadizo era oscuro y claustrofóbico, el aire pesado con el olor a tierra y humedad. Apenas podían moverse, pero Elara lo guiaba con una certeza instintiva. «Mi padre habló de túneles naturales, señor», susurró Elara. «Dijo que el oro a menudo se encuentra en formaciones que solo la naturaleza puede crear. Túneles olvidados, escondites perfectos». A medida que avanzaban, Caleb sintió el cambio en la temperatura, el eco de sus pasos. El túnel era más largo de lo que había imaginado. Finalmente, Elara se detuvo. «Aquí, señor», susurró. «Hay una abertura. Creo que salimos al otro lado de la colina». Con precaución, Caleb abrió la pequeña abertura y se asomó.
La luna ya brillaba en el cielo, y se encontraron en una ladera rocosa, lejos del rancho, lejos de peligro. Los hombres de Torne, aún concentrados en la caza, no los habían descubierto. Habían escapado, pero la huida no había terminado. Necesitaban un plan. Y el Lara, con su don, tenía una idea. «Sé dónde podemos encontrar más oro, señor», dijo, sus ojos brillando con una determinación fría. «La veta de mi padre. Si encontramos el mapa que él dibujó, el que mi madre me hizo memorizar, podríamos llegar a ella. Podríamos tener suficiente para empezar de nuevo, para construir algo nuestro, lejos de Torne». Caleb la miró, la incredulidad mezclada con una chispa de esperanza. «¿Un mapa? ¿Dónde?» «Mi madre lo escondió en el relicario que me dio», dijo el Lara, sacándolo de su cuello. «Me dijo que lo abriera solo cuando no tuviera otra opción, que dentro había un pergamino diminuto, enrollado, con un mensaje para mí». Caleb ayudó a abrir el relicario, que tenía un compartimento secreto. Dentro, efectivamente, había un pergamino diminuto. Con manos temblorosas, el Lara lo desenrolló. Era un mapa rudimentario, dibujado a mano, con marcas y símbolos que solo John Carter y su hija podían entender. Y al final, un mensaje. «Para mi valiente Lara, el oro está en el corazón de la montaña, donde el sol toca la piedra de la luna. No lo busques por riqueza, sino por libertad». La veta de oro de John Carter no era solo un tesoro, era un legado, una promesa de libertad y un nuevo comienzo. Caleb y el Lara pasaron las siguientes semanas siguiendo el mapa, viajando a través de las áridas tierras del oeste, enfrentando peligros y privaciones. Caleb, con su experiencia en el desierto, la protegió, y el Lara, con su don innato, los guió. Finalmente, llegaron a las montañas rocosas, a un lugar apartado y remoto, donde el sol de la mañana se reflejaba en una formación rocosa que, a la luz adecuada, parecía brillar como la luna. Era allí donde el mapa indicaba que estaba el oro. Trabajaron incansablemente, excavando con herramientas rudimentarias, siguiendo las indicaciones de Lara, y lo encontraron. No era una veta inmensa, sino una pequeña, pero rica formación de oro puro, oculta en las profundidades de la roca. Suficiente para vender, suficiente para asegurar su futuro. Con el oro en su poder, Caleb y el Lara regresaron a la civilización. Vendieron el oro en una ciudad minera, obteniendo una suma considerable. Con ese dinero, Caleb compró un nuevo rancho, esta vez en un lugar más aislado, más seguro, lejos de las garras de Silas Torne. Un lugar donde podrían empezar de nuevo, donde Lara podría ser libre. El nuevo rancho, aunque modesto al principio, era un lugar de esperanza. Caleb, redimido por el amor y la valentía de Lara, ya no era el hombre cruel y amargado de antaño. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, una nueva familia en la niña que había llegado a su puerta como una carga y se había convertido en su salvación. El Lara, por su parte, floreció. Ya no era la huérfana asustada, sino una joven fuerte y segura de sí misma. Había encontrado un hogar, una familia y un lugar a que pertenecer. Su secreto, el don de encontrar oro, ya no era una carga, sino una parte de su identidad, una que había usado para forjar su propio destino. Años después, el rancho de Caleb y el Lara prosperó. Se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde la amabilidad era más valiosa que el oro. Silas Torne nunca los encontró. Su influencia disminuyó con el tiempo, y su búsqueda de el Lara se desvaneció en las leyendas del oeste. Caleb y el Lara construyeron una vida juntos, no como padre e hija de sangre, sino como una familia forjada en el crisol de la adversidad. Aprendieron que el verdadero tesoro no era el oro, sino la conexión humana, la lealtad, la redención y la esperanza. En el corazón del implacable oeste, habían encontrado su propio oasis, un testimonio de que incluso en la tierra más dura, el amor y la valentía podían echar raíces y florecer. Y el Lara, la huérfana entregada a un ranchero cruel, finalmente encontró su hogar, no en un lugar físico, sino en el corazón de un hombre que, al descubrir su secreto, había descubierto también la suya propia humanidad. Si esta historia de valentía, secretos y redención en el viejo oeste ha tocado tu corazón, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más relatos emocionantes que te transportarán a la era de los vaqueros y las leyendas. Hasta la próxima historia.